Bueno, estuve orando en esta semana para traer una palabra certera, una palabra que venga directamente del corazón del Señor para cada uno de nosotros como iglesia, como aquellos que conformamos la iglesia del Señor. Y si bien es un tema muy extenso, el que voy a predicar en esta noche, pero es sumamente necesario para la vida de la iglesia, para nuestra vida como individuos y como parte de ese cuerpo orgánico que es la iglesia del Señor, ¿no? De esa iglesia que representamos aquí en la tierra y de la cual tenemos el privilegio, por gracia del Señor, de ser parte aquí en la tierra. Y el título de este mensaje se llama Alcanzando la madurez en Cristo. Creo que este es y debe ser el proceso de nuestras vidas, cada día de alcanzar madurez, de ir hacia adelante en todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra, sean presentados irreprensibles para el Señor. Y de esta manera es que vamos camino a esa perfección. Es increíble la cantidad de versículos bíblicos que hay a través de las cartas apostólicas, siempre sumando en esta demanda, en la necesidad de madurar, en la necesidad de ser perfeccionados, en la necesidad de llegar todos juntos, de crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y a modo de introducción quisiera hacer una pregunta, ¿no? A veces usted habrá escuchado esta expresión o la habrá dicho alguna vez: esta persona, este hombre o esta mujer no madura más. Este tipo está verde. ¿Por qué? Porque algunas de las acciones de vida evidencian necedad en nosotros, falta de compromiso, no se asumen las responsabilidades. En definitiva, como dije, esta persona, que puede ser hombre o mujer, está verde y necesita madurar. Y la inmadurez afecta todas las áreas de nuestra vida y afecta a las personas que nos rodean. En todos los ámbitos. En la convivencia es muy difícil y duro convivir con una persona inmadura. Si no, pregúntenle a mi esposa. En lo laboral, una persona inmadura nunca va a ascender o a tener un mejor puesto de trabajo porque justamente no es confiable. En el área de las finanzas, una persona que es inmadura, que es indisciplinada, vive endeudado y no alcanza esa libertad financiera que Dios quiere darnos. No hay peor cosa que un inmaduro maneje una tarjeta de crédito, por ejemplo. Y lo digo por experiencia propia. No hay peor condición de que tengas un sueldo bajo y te otorguen una tarjeta de crédito con un monto alto. Es directamente un pasaporte para el suicidio. Y no quiero mirar a nadie acá en esta noche. Pero justamente se necesita madurez para alcanzar esa libertad financiera que Dios tiene para nosotros. En lo relacional, hablábamos hace un rato con algunos hermanos. Una persona inmadura nunca acepta sus errores. Siempre quiere tener la razón. En lo espiritual, también se espera y se demanda de cada uno de nosotros que alcancemos un nivel de madurez. Siempre nos vamos a iniciar en la niñez espiritual, pero debemos crecer para alcanzar
esa sabiduría que Dios nos da y para alcanzar una plenitud en Cristo como iglesia. Por eso es importante saber y entender que el Evangelio vino para esto. No solamente para darnos salvación, sino para que también podamos en todas las áreas de nuestras vidas crecer a la estatura y sacarnos de toda inmadurez para que podamos vivir la vida que Dios pensó para cada uno de nosotros. Amados hermanos, hay una urgencia en madurar. Hay una urgencia en que Cristo sea formado en nuestras vidas y sea quitada toda inmadurez de nosotros como iglesia. Acompáñame por favor al libro de Gálatas, capítulo 3. Vamos a leer el verso 28 y 29. Y aquí el apóstol Pablo está describiendo el nuevo pacto. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo Jesús. Aquí lo que Pablo está diciendo: ahora, en el pacto que vivimos, somos uno en Cristo. Así nos ve Dios a nosotros como iglesia. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, o sea, si pertenecemos al Señor, si estamos en Él, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Básicamente lo que Pablo está diciendo: todo lo que Dios ha pensado para su pueblo está ya dado para nosotros, sus hijos. Todas sus promesas están en Cristo, y si Cristo está en nosotros, nosotros somos herederos de ese linaje. Todo lo que Dios pensó para nosotros está ya en Cristo. Y esto lo relaciono con lo que Jesús dijo cuando Él caminaba acá en la tierra. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para esto he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y aquí Pablo describe en estos dos versículos todos los beneficios que tenemos como hijos de Dios, lavados y comprados por su sangre. Describe esa vida abundante que Jesús hablaba, heredero de todas las promesas. Y ya que no son unas promesas, sino que dice la palabra de Dios que es un sí y un amén en Cristo Jesús. Ya están consolidadas para nosotros. Lo que Pablo está tratando de decirnos es que todo lo que Dios le prometió a Abraham se resume en Cristo. Cristo debe ser el todo en todos nosotros. Entonces todas las promesas de Dios han sido cumplidas en Cristo y Cristo nos habita. Venimos reiterando en varias prédicas: todo lo del Padre está en el Hijo. Y si el Hijo está en nosotros, nosotros estamos completos en Él. Si ustedes son de Cristo y esto nos convierte en herederos, accedemos a todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene. Todo aquel que es nacido de nuevo en Cristo es heredero de aquel que hizo todas las cosas, y todas las cosas subsisten por la palabra de su poder. Colosenses capítulo 2, verso 10, dice: y vosotros estáis en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Él. Así nos ve Dios, te lo vuelvo a repetir, completo, como una obra consumada en Cristo. Esa es nuestra posición en el nuevo pacto. Para eso murió Cristo y nos posicionó así, completos en Él. Y Él es la cabeza, dice, de todo principado y toda potestad. Continúa diciendo luego que todas las cosas fueron creadas por Él y en Él subsisten. Ahora yo me pregunto y le pregunto,
¿Por qué si usted y yo tenemos todo, por qué no vivimos como dueños del todo? ¿Por qué tenemos todo y no lo vemos? ¿Por qué tenemos todo y no lo vivimos? ¿Por qué tenemos todo y muchas veces no nos sentimos herederos? ¿Por qué si tengo todo lo que Cristo es en mí, me cuesta perdonar? ¿Por qué si tengo todo lo que Cristo es en mí, vivo sin paz? ¿Por qué si tengo todo lo que Cristo es, no hay evidencia del gozo de la salvación en mí? Continúa el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas diciéndole, Gálatas 4, verso 1, dice, pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que usted y yo, mientras somos niños espirituales inmaduros, estamos en la misma condición que el esclavo. Aunque seamos dueños de todo, aunque seamos herederos de todo y tengamos todo lo que Dios nos ha dado, en nada diferimos de un esclavo que está bajo el yugo del pecado mientras sigamos siendo niños espirituales. Y esto te lo voy a repetir, que no está mal, porque todos empezamos por ahí. Empezamos en una niñez espiritual. No es pecado ser un niño espiritual. Pecado es permanecer en esa niñez espiritual. La distancia entre lo que tenemos y ya nos ha sido otorgado y lo que vivimos está resumido en una sola palabra: madurez. De eso se trata todo. Dejar de ser niño, crecer en madurez, para así poder gobernar desde el todo que es Cristo y de todo lo recibido. Aquí el apóstol Pablo utiliza esa comparación, ¿no?, entre la figura del heredero y el esclavo, para que podamos ver el proceso de madurez y la importancia de alcanzar madurez, para entender que esta es una realidad de vida en Cristo y que también debe ser una realidad de vida en todos nosotros. ¿Cómo una persona puede ser que tenga todo en Cristo y asimismo vivir esclavo de pecado como aquel que no lo tiene a Cristo? ¿Cómo puede ser que esa plenitud no esté en nosotros? ¿Por qué es que no tenemos acceso a todo lo que Dios dijo que nos daría y sin embargo no podemos gozarlo, no podemos disfrutarlo? Y aquí está el misterio, hermano, que tenemos que entender. Recibimos salvación por amor y por gracia de Dios, pero para administrar los recursos del reino debemos madurar. Te lo voy a repetir. Recibimos salvación por gracia de Dios, pero para administrar cada una de las cosas que pertenecen al reino de los cielos debemos alcanzar madurez. Todos nosotros, los que hemos tenido hijos, amamos a nuestros hijos, pero en el periodo de que son niños no le vamos a dar un cuchillo para que él manipule, no le vamos a dar un auto, no le vamos a dar a administrar lo que él no está capacitado para hacerlo. Pero llegado un tiempo, en un proceso de madurez, se espera que cada uno de nosotros podamos llegar a esa confianza necesaria para que se nos confíen cosas. Se debe encontrar en nosotros personas responsables para que se nos dé administrar lo que Dios ya dijo que nos va a dar a cada uno de nosotros. Te lo vuelvo a repetir, en la salvación se accede por gracia,
pero el reino de Dios se accede por madurez. Hay cosas que Dios quiere darnos o lugares a donde quiere enviarnos, pero necesita que crezcamos, necesita que seamos maduros en Él, porque solamente la madurez en Dios es la que nos garantiza a tener acceso a todo lo que Él es y todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Acompáñenme al libro de Hebreos ahora, una situación que se presenta ahí en la iglesia en ese tiempo. Hebreos 5, verso 11, dice el autor de Hebreos: acerca de esto tenemos mucho que hablar, mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto, dice, os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? ¿Qué es lo que estaba pasando? El autor de Hebreos quería compartir algo importante con ellos, algo necesario para ese tiempo. Pero dice, me encuentro en la dificultad de que ustedes han sido tardos para oír. Tardos para oír, estuve estudiando mucho y buscando el significado desde el original, significa aquel que escucha, pero no hace caso. Tardo para oír es aquel que escucha, pero no es hacedor de lo que escucha. El libro de Santiago dice que nosotros no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Aquel que es tardo para oír es aquel que todo el conocimiento quedó solamente en un nivel intelectual, pero no es parte de una manifestación de vida. Nuestro oído oye cosas, pero cuidado, porque muchas veces, sobre todo los que tenemos muchos años en el Señor, escuchamos mensajes, escuchamos prédicas y nuestro intelecto dice, esto ya lo sé. Entonces como que el oído se cierra. Ya de esto escuché muchas veces, pero la pregunta es, ¿lo estoy viviendo? ¿Esto es parte de mi vida? Y eso nos conduce directamente a un estado de religiosidad. Sé mucho, pero vivo poco. Y este es el problema que tenía el autor de los Hebreos. Dice, ustedes se hicieron tardos para oír. Se quedaron ahí, estancados. Verso 12, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento sólido. O sea, en vez de avanzar, habían retrocedido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hay muchas cosas que apenas entramos al Señor no las entendemos en la Biblia. Pero a medida que vamos adquiriendo iluminación por el Espíritu Santo, vamos llegando a la palabra de justicia. Ya no a una palabra inicial, sino a la profundidad, al espíritu de la palabra comprendida en la Biblia. Verso 14 dice, pero el alimento sólido es ¿para quién? Para aquellos que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En ese tiempo se perdió la revelación del sacerdocio de Melquisedec. Esto quería compartirle el autor del libro de los Hebreos. Pero el haber encontrado un auditorio de niñez espiritual hizo que ni ellos ni nosotros podamos tener plasmado en la Biblia lo que significaba ese orden sacerdotal. Se perdió una revelación. Hay alimentos para las diferentes etapas que vivimos en Cristo.
para los recién convertidos compartimos una palabra de fundamento, el ABC del Evangelio. Esa es la leche espiritual. Recuerdo un manual muy importante durante años que compartimos con el ABC del Evangelio. Pero se necesita, luego de un tiempo determinado, un alimento más sólido para satisfacer nuestras necesidades, para que nuestra alma deje de ser niña y comience a madurar y comience a vivir cada día bajo el gobierno del Espíritu Santo. Este es el peligro de esas congregaciones donde el pastor principal es evangelista y nada más. Siempre hay una palabra de leche espiritual. Siempre hay una palabra que está en ese nivel y no se crece. Diferente cuando el pastor ya es maestro de la palabra, como es la ocasión que hemos tenido nosotros en crecer con el pastor David, maestro de la palabra. Entonces recibimos un alimento más sólido. Si nosotros a veces tenemos la oportunidad de compartir con una iglesia o con una parte del cuerpo de Cristo que la cabeza de esa iglesia es solamente un evangelista, se va a dar cuenta que su nivel espiritual es solamente de algunas frases armadas y falta profundidad en la palabra. Pero llegado un tiempo, dice, se necesita compartir un alimento más sólido para que nos satisfaga, para que vaya saciando todo lo que necesitamos. La madurez se alcanza, dice aquí la palabra, a través de que sean ejercitados los sentidos del discernimiento, porque el discernimiento de las cosas espirituales nos lleva a conocer lo que está bien y lo que está mal. Y de pronto, de esa manera, se juzga todas las situaciones de la vida. En un tiempo como iglesia hablamos del criterio del Hijo, ¿se acuerdan? El criterio del Hijo es ese criterio que se forma en nosotros, en el cual juzgamos todas las cosas, no desde nuestra humanidad, no desde nuestro conocimiento humano, sino desde lo que Dios determinó para la iglesia y para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esta es una linda vara para podernos medir en esta noche, ¿no? Cómo es nuestro hablar, cómo es nuestra forma de pensar y cómo es nuestra forma de juzgar. Y eso va a determinar si hay madurez en nosotros o si no la hay. 3 cualidades con las cuales podemos evaluar todo lo que nos toca vivir a día. Dice Pablo: cuando ya fui grande, dejé de hacer las cosas que hacía de niño. Dejé de hablar como un niño, dejé de pensar como un niño y dejé de juzgar las cosas como un niño. El inmaduro espiritual siempre busca todos los beneficios, todos sus derechos, pero reniega de sus obligaciones. Acompañé al pastor David en estos días acá al neonatal. Quédense tranquilos, no está embarazado el pastor David, era por otro tema, ¿no? Una inyección que hay que ponerle. Pero me llamó la atención un cartel inmenso que había en el ingreso. Dice: usted tiene todos estos derechos. Y describía ahí, ¿no? Tiene derecho a ser atendido, tiene derecho a ser informado, toda una sucesión. Y abajo decía: usted también tiene derecho a estas obligaciones. A hacerse los controles periódicos, a llevar todo el material necesario. Estaba clarito ahí, para que no haya discusiones. Y como en todas las cosas de la vida, tenemos derecho y tenemos obligaciones.
Pero el inmaduro siempre se enfoca en sus derechos y no en sus obligaciones. En el capítulo 6 de Juan se describe una historia bíblica donde Jesús alimenta a 5.000 hombres con 2 peces y 5 panes. Y luego dice que de este tremendo milagro una multitud le seguía. El Señor se cruza un río, se va para otro lado y cuando va allá le encuentra de nuevo la multitud que le seguía. Entonces Jesús los confronta a ellos y básicamente les dice: ¿ustedes me están siguiendo por los panes y por los peces o me siguen porque encontraron en mí el pan de vida? Los confrontó. ¿Ustedes vienen por los beneficios o vienen por el reino detrás mío? El inmaduro siempre toma a Dios como un supermercado. Decíamos, ¿no? Tomamos lo que necesitamos y luego se va. Anoche Gustavo nos predicaba con los hombres y decía: no usemos a Dios de rueda de auxilio. No usemos a Dios como un bombero, dice, que venga a apagar el fuego o los incendios de nuestras vidas y después nos olvidamos de Él. Bueno, el inmaduro actúa de esa forma. Toma lo que quiere de Dios y lo que no le conviene de Dios no lo toma. Y aunque en este mundo hay gente que le interesa que vos estés inmaduro, ignorante, porque de esa forma quiere manipularte, esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es que crezcamos, que sepamos, que entendamos y que vivamos cada día con entendimiento de lo que Él es y de lo que nos ha dado a administrar en nuestras vidas. Por eso que el deseo de Dios es que alcancemos madurez. El deseo de Dios es que podamos encontrarnos en una plenitud con Él. ¿Amén, iglesia? ¿Lo entendemos? Segundo punto. El inmaduro, dice la Biblia, se mueve y opera en la carne. Gálatas 5, verso 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales les amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nuevamente te digo y te recuerdo lo que te dije al principio. Accedemos a la salvación por gracia, pero al reino accedemos por madurez. Por eso dice que todas las cosas, los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino. Nunca van a entender la plenitud de la vida, esa vida abundante que Dios nos ha venido a dar. ¿Por qué? Porque se mueven y operan en la carne. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Lo que nos está diciendo aquí Pablo, que si vives por la carne serás siempre un inmaduro, pero si vives por el Espíritu, alcanzarás madurez y entendimiento de la vida espiritual. Si no tienes su Espíritu, dice esta palabra, no eres de Él. Eres simplemente un simpatizante, un admirador de Dios, pero no eres de Él, porque el que es de Él vive por el Espíritu Santo. Si somos del Señor, nuestra carne ya debe morir. En las cosas espirituales son blanco o negro, no hay grises, no hay intermediarias. El inmaduro opera desde el alma, emocionalmente, en orgullo, en arrogancia. Tampoco la madurez tiene nada que ver con la vejez.
¿Mm? Se puede ser un inmaduro a los 50 años y se puede ser maduro a los 20 años. Por ejemplo, el sacerdote Elí era un viejo inmaduro, pero al lado de él estaba Samuel, un niño maduro en Dios. Por eso Dios termina usando en su obra y llevando adelante su obra con ese niño maduro y no con el viejo sacerdote inmaduro. Así que no es una cuestión de años, es una cuestión de asumir responsabilidades. Eso es lo que nos lleva a la madurez en Dios. El problema del inmaduro es el yo. Que si yo tengo que diezmar, que si yo tengo que congregarme, que si yo tengo que orar. El inmaduro no quiere salir de la comodidad de su alma. El inmaduro espiritual se relaciona con Dios por su necesidad. Pero el maduro se relaciona con Dios por amor. Te lo voy a repetir. Cuando somos inmaduros espirituales, nos relacionamos con Dios por nuestras necesidades. Pero cuando maduramos y conocemos el corazón del Padre, nuestra relación, nuestra comunión es a través de ese amor y el perfeccionamiento de ese amor en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo trabaja Dios en nosotros para madurarnos? Dios usa el proceso de la poda. Juan 15, verso 1. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Este es el proceso de poda que Dios hace en nosotros. Dios nos sumerge en proceso de poda para sacar lo mejor de nosotros, para quitar de nosotros todo lo que no es Cristo y que podamos dar mejores frutos para Él. ¿Cómo queda a veces un árbol podado? Queda feo, ¿no? Desnudo. Peor si está mal podado. Pero ese no es el caso de Dios, porque Él es un perfecto podador. Dice que Él es el que quita cosas de nuestra vida. A veces Dios nos mete en estos procesos de poda para sacar lo mejor de nosotros, para que podamos oír y ver lo que todavía no podemos oír y no podemos ver en el Espíritu. Recuerdo la vida de Job luego del proceso. Job capítulo 42 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Luego de la poda que Dios utilizó en Job, él llegó a un nivel mayor de madurez. Y dice: ahora no solamente te oigo, sino que también puedo verte. Y la madurez tiene que ver con eso, con sacar de nosotros todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. De eso se trata. Para eso nos utiliza Dios en la poda, para sacar de nosotros todo ese potencial que Él ya ha depositado en nosotros y que podamos utilizarlo para su gloria y su honra. La madurez tiene que ser una meta para nosotros, una meta de todos los días. La madurez determina la capacidad en la que Dios puede confiarnos cosas. Dice su palabra: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Primero tenemos que madurar y ser confiables para Dios. La madurez garantiza que todo lo que recibimos como información, luego la podamos utilizar sabiamente y correctamente en nuestro diario vivir. La madurez nos capacita para ver diferente. El proceso de cruz diaria es lo que nos ayuda a madurar. Hebreos capítulo 6, verso 1. Tengo muchos versículos porque la Biblia habla constantemente de la necesidad de ser perfeccionados, de ser madurados en Dios. Dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea,
es necesario que dejemos lo básico, dice, y vamos adelante, dice, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios. Caminemos adelante, dice, hacia la perfección. Cuando la Biblia habla de perfección, habla de un nivel de madurez que se espera en nosotros. Pasado un tiempo determinado, Dios espera un nivel de perfección en cada uno de nosotros. Acorde a un tiempo transcurrido, acorde a una luz recibida, se espera que haya un nivel de perfeccionamiento en nosotros. Esfuérzate en la piedad, le dijo Pablo a Timoteo. Ejercítate en estas cosas, fórmate, practica, perdona, ama, busca de la gracia, de la paciencia, esfuérzate porque en estas cosas te llevarán al perfeccionamiento de Dios. Ahora en el proceso de maduración que Dios nos mete y nos lleva, salimos victoriosos solamente si permanecemos. Si permanecemos en ese proceso. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, tengan sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Los procesos hay que terminarlos. Por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los valientes. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, dice, lo arrebatan. En otra versión dice, los valientes lo consolidan. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Es clara la palabra y necesaria que entendamos por qué está escrita. Tengo acá unos ejemplos. Después de pasar por una tormenta es cuando sabemos si un barco resiste esa tormenta. Me acordaba, ¿no?, cuando hacen la prueba hidráulica de los tubos de los autos. Vieron, cuando usted va a cargar gas en la estación de servicio, dice una presión de carga máxima de 200 bares. Pero cuando le hacen la prueba hidráulica a los tubos, le meten mucho más que eso. Le meten 2 veces, 3 veces esa presión, para ver si resiste. Y si resiste, salen aprobados. Y eso es lo que nosotros necesitamos en Dios, completar la obra para salir aprobados. Porque dice la prueba produce paciencia para que salgamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después dice que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo es Dios, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Claro, no es barato el proceso de maduración. Tenemos que sufrir un poco, dice la palabra, pero tiene un final feliz, tiene un final necesario. Él nos perfecciona, nos afirma, nos madura, nos fortalece y por sobre todas las cosas nos establece en Dios. Hermanos, si resistimos la prueba, si permanecemos, alcanzamos madurez. Por eso es que la madurez no es una teoría, es una práctica de vida, es una vivencia. ¿Para qué sirve la madurez? Para que cuando nos toque atravesar esos valles de sombra y de muerte, salgamos victoriosos.
para cuando entramos en los procesos de desiertos en la vida, salgamos victoriosos, como lo hizo Jesús en el desierto. Para eso es la madurez. Jesús vino como hombre a vivir aquí en la tierra para mostrarnos de que se puede salir victorioso con una obediencia absoluta a Dios. Por último, la madurez se alcanza poniendo la mirada solamente en Cristo. Si ponemos nuestra mirada en los pares, siempre vamos a encontrar defectos y vamos a estar tentados a juzgar a los demás. Pero si ponemos nuestra mirada en el Señor, Él va a formar en nosotros una mirada de compasión, una mirada de verdad y una mirada de amor. El apóstol Pablo dijo algo tremendo en la carta a los Corintios. Corintios 5:16. Dice, de manera que nosotros, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los lavados por su sangre, no cualquiera que va a la iglesia, no, aquel que vive por Él. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El inmaduro siempre tiene puesta la mirada en el hombre. Y ahí pierde. Ahí pierdo yo también, si pongo mi mirada en el hombre. Pero la Biblia dice, pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas. Siempre, si ustedes llegan a poner la mirada en mí, los voy a defraudar. No como Menem, ¿viste? Que decían, no los voy a defraudar. No, yo los voy a defraudar seguro. Si usted pone la mirada en su cónyuge, va a terminar mal. Si usted pone la mirada en sí mismo, también se va a defraudar. Pero puesta nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual no te va a fallar, sino que te va a perfeccionar. Y digo esto porque escucho en forma recurrente, dejé de congregarme porque ahí estaba fulano, porque ahí estaba mengano al frente, porque sultano me recibe en la puerta y ya me puse mal. Si venís acá en la iglesia por el hombre, vuélvete a tu casa, va a estar mejor. Pero si venís aquí al hospital de enfermos y pones tu mirada en Cristo, ahí vamos a ser madurados. Porque ya no conocemos a nadie en la carne, dice el apóstol Pablo. Lo conocemos restaurado en el Espíritu de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Invito a los músicos que pasen. La madurez en el Señor se inicia a partir del proceso del nuevo nacimiento. En ese encuentro que tenemos con Él, ese encuentro sobrenatural. Y ahí es cuando somos equipados en una nueva naturaleza, dice la palabra. Y Él, o sea Dios, hace todo nuevo en nosotros. El que es nacido de nuevo es aquel que ha decidido despojarse del viejo hombre y vestirse cada día, como dice la palabra, de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. De esta forma, en Cristo, somos nueva criatura. El deseo de todo buen padre terrenal es que sus hijos alcancen madurez. Dice el libro de los Proverbios que el hijo inmaduro siempre traerá dolores de cabeza a su madre. No sé por qué. La nombra la madre. Nadie quiere tener un hijo inmaduro en lo natural, mucho menos nuestro Padre en lo espiritual. Él quiere que maduremos.
El deseo de Dios es que sus hijos crezcan y maduren espiritualmente. Hay una urgencia, como dije al principio, de madurar y de que Él sea formado en nosotros. Somos llamados todos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la unidad de la fe y a esa estatura, a ese modelo que es Cristo en nuestras vidas. Una generación que vive en obediencia va a alcanzar madurez, porque el mundo nos está mirando, y oro que cuando el mundo nos mire vea al maduro y no al inmaduro en Dios. La madurez nos protege y nos lleva hacia los lugares eternos. El que es maduro pide perdón, reconoce el error y aprende luego de ese error. Oro para que todos lleguemos, para que todos podamos disfrutar esa plenitud en el Señor. Como iglesia siempre vamos a estar viviendo este proceso de madurez. Algunos llegan antes, otros llegarán un poquito más tarde. Debemos tenernos paciencia. Dice el apóstol Pablo, ustedes que son espirituales, corrijan en amor a aquel que es débil en la fe todavía. Ninguno lo ha llegado y lo ha alcanzado. Todos estamos en la carrera, en el proceso, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, ¿no? Sino que corro hacia la meta, me olvido lo que queda atrás y sigo hacia adelante. Y es por lo que nos congregamos, es por lo que nos discipulamos, es que queremos llegar a esa madurez. Y esa madurez en Dios no tiene un tope. Es Cristo, Cristo es eterno. Así que siempre vamos a tener algo que corregir. Siempre vamos a tener algo para avanzar. Anoche, mientras se desarrollaba la reunión de hombres acá, yo los miraba a cada uno, sus rostros, y yo decía, gracias Señor que están aquí. Gracias porque algo se van a llevar de ti acá esta noche. Algo se van a llevar. Y oro por cada varón que está aquí en esta noche, que sea lleno de Dios, porque detrás de él hay una familia, detrás de él hay una generación. Oro para que cada varón llegue a la madurez, para que cada mujer llegue a la madurez, cada niño llegue a la madurez, para que lleguemos a donde Dios quiere que estemos, que seamos hallados en Dios, perfectos y completos, dice el apóstol Pablo, en donde Él quiere que estemos. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Señor, ministranos con esta palabra, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a que cada día alcancemos un mayor nivel de madurez, oh Dios. Pon, Espíritu Santo, en nosotros el querer como el hacer para obedecer tu voluntad cada día. Te pedimos perdón, oh Dios, por las veces que hemos obrado y operado en la inmadurez. Pero hoy, conforme a tu palabra, Señor, conforme al entendimiento que el Espíritu Santo nos da, sabemos que tú esperas madurez en cada uno de nosotros, que tú esperas un proceso continuo de crecimiento en nuestras vidas. Señor, gracias porque dice tu palabra que tú no te has guardado la sabiduría para ti, sino que la tienes disponible para todo aquel que la pide. Una sabiduría abundante para sacarnos de toda necedad, de toda niñez espiritual. Gracias por tu palabra, gracias por la oración, por cada alma
arma espiritual que tú nos brindas, cada herramienta espiritual para salir de esa niñez. Espíritu Santo, quita todo velo de nuestros ojos y quita todo tapón de nuestros oídos. Sácanos de esa posición de ser tardos para oír, Señor, sino que podamos oírte claramente en esta noche y obrar en consecuencia. Determinarnos a caminar cada día en ese proceso de perfección, para que seamos hallados en ti, Señor, en cada segundo de nuestras vidas, para que seamos hallados perfectos y completos en lo que tú quieres, en lo que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, oro por esta palabra dada, para que tú completes el proceso en cada corazón. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, danos entendimiento y muéstranos nuestra posición en ti, oh Dios. Gracias porque a través de tu amor accedimos a la salvación, pero entendemos que a tu reino accedemos por madurez, oh Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a desechar toda obra de la carne y vivir por el Espíritu Santo, a vivir cada día en una dependencia de ese Espíritu Santo, para que tu palabra cobre vida en nosotros, para que no sea tan solo un conocimiento intelectual y diga: yo conozco la Biblia, yo sé la palabra, pero mi vida también refleje ese conocimiento. Padre, para que cuando me vean, te vean, oh Dios. Para que cuando nos lean como cartas abiertas, puedan verte a ti, oh Dios, y puedan desear tener lo que nosotros tenemos. Que ante la necesidad donde caminamos podamos decir como los apóstoles: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Estoy lleno de Cristo, te doy eso. Señor, avanzamos a ese camino de madurez, tomados de tu mano, Señor, aferrados a tu Espíritu Santo, porque sabemos que no es con fuerza humana. Nos rendimos ante ti en esta noche y caminamos hacia ese proceso de perfección. Adoremos al Señor por unos segundos más. Estoy muriendo a mí, yendo a